comentábamos al inicio del programa, había un momento en el que nos íbamos a ir a Asturias y hablamos también de esa maravillosa diversidad que alberga ese territorio, al que en algunas ocasiones incluso hay gente que dice que lo conoce bastante bien, porque he ido X veces y estoy completamente convencido, y creo que la persona que está al otro lado, que es Swan Pie de Hierro, que además tiene una empresa que se llama Asturian Ways, que es promotor turístico, estará de acuerdo en que hay miles de matices por descubrir, ¿no? Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos disfrutando, aunque sea a través de las ondas, del lugar donde te encuentras. Sí, lo que estabas comentando, pues te doy toda la razón. La verdad es que muchas veces cuando dices, le propones a la gente hacer una actividad en un espacio concreto y dice, no, ya lo conozco. De hecho, por ejemplo, para que te hagas una idea, ahora tengo planteada una actividad en Somiedo, una escapada de varios días, y ya la he titulado así, Somiedo Insólito, porque como estoy muy habituado a que me diga la gente, no, ya Somiedo no, ya lo conozco. Bueno, a lo mejor no. O a lo mejor las propuestas que nosotros hacemos son distintas, ¿no? Es un poco sí, la idea. Y eso también coincido plenamente contigo, ya ahora está en Somiedo, no sé, 10, 12, 15 veces hace ya mucho tiempo, y soy muy amigo de Belarmino cuando todavía estaba Somiedo empezando a despegar como parque natural, y coincido plenamente contigo. Hay matices que todavía hoy me gustaría incluso ir contigo para que tú me los enseñaras, porque al final una visita depende mucho también de quién te lo enseñe y cómo te lo enseñe, ¿no? En nuestro país estamos un poco acostumbrados a ir al monte, o ir al campo, o ir a los pueblos sin que nadie nos explique nada, ¿no? Porque parece que todo lo que vemos ahí lo podemos interpretar a través de paneles, pero hay miles de anécdotas, miles de matices y un montón de cosas que yo creo que un guía local aporta de una manera totalmente natural, coherente y en consonancia con el territorio, que nos hace vivir una experiencia pues prácticamente íntima, ¿no? Sí, yo creo que la presencia de un guía a la hora de realizar una actividad en la naturaleza siempre aporta un extra, y un extra que va bastante más allá de lo que te pongan en los paneles. Entre otras cosas porque, por ejemplo, un guía te puede dar una visión de contexto, que a veces un panel no te la da, porque un panel no tiene tanta capacidad no puede expresar tanto. O un guía, por ejemplo, en función de las necesidades del cliente o de lo que busca el cliente, puede orientar un poco lo que cuenta del entorno a lo que el cliente desea conocer un poco, ¿no? El panel es como algo más neutro y se dirige a un determinado cliente tipo que no tiene por qué coincidir con quien está por allí. Aparte es que los matices que le da una persona no tienen nada que ver con los matices que puede dar la ausencia de matices de un panel, claro. Además, esas historias, ¿no? Esos chascarrillos, esas historias y leyendas locales, yo creo que también aporta bastante. Y luego, ¿por qué no? Cuando hablamos de sostenibilidad, territorio y de reinvertir en el propio territorio, es una manera de reinvertir, generar puestos de trabajo, generar riqueza. Y luego también empresas como vosotros tratan de redistribuir, ¿no?, la riqueza en los diferentes interlocutores turísticos para que aquello sea realmente equilibrado. Pues sí, nosotros estamos, de hecho, es un tema que nos preocupa bastante, y estamos certificados con sello de sostenibilidad, un sello Biosphere, y eso implica no solamente que a veces la gente opina que la sostenibilidad es solamente un tema medioambiental. No nos preocupamos solamente por el tema medioambiental, sino también por todas las otras dos patas de la sostenibilidad, ¿no? El tema económico y el tema social. Y eso hace pues que todas las actividades repercutan siempre en el entorno en el que se realizan. Eso puede ser colaborando con proveedores locales, puede ser trabajando en condiciones dignas todo el mundo. Entonces, la sostenibilidad a veces pensamos que se reduce solamente al cuidado del medio ambiente y la conservación, y bueno, va bastante más allá. Claro. Si no leemos los 17 ODS, además pasan también por el respeto a la cultura local, ¿no?, que es algo que en algunas ocasiones nos cuesta. Cuéntanos un poco, dentro de lo que es vuestra oferta, qué tipo de propuestas tenéis en Asturias para que la gente diga, bueno, pues efectivamente no conozco tanto como me gustaría, o incluso ni siquiera conozco Asturias. Mira, te cuento, nosotros hacemos desde actividades de un día, lo que es la típica excursión de un día concreto, ir a visitar una zona y ya está, hasta escapadas de fin de semana, y también damos opción de hacer viajes organizados. Trabajamos tanto a la demanda, o sea, si alguien viene y le apetece conocer una zona concreta y demás, le preparamos, teniendo agenda disponible, claro, preparamos algo a sus deseos, y también también nosotros hacemos propuestas específicas que ya tienen un calendario concreto, unas fechas concretas, unos lugares concretos y unas temáticas concretas. Entonces,
tenemos cosas que funcionan a la oferta, que es decir, que nosotros proponemos, y hay cosas que son a la demanda que la clientela nos pide. Uh-huh. Y dentro de vuestra empresa, ¿cuál es la iniciativa que al final, o qué tipo de propuestas lleváis a cabo? Porque cuando a veces también la gente habla de ecoturismo, se creen que es observación pura y dura, pero el ecoturismo va más allá, ¿no? Y va dentro de lo que es ese proyecto de sostenibilidad en el territorio y reinvierte, apoya, respeta la flora, la fauna y todo lo que ello conlleva. Cuéntanos un poco, así, dentro de vuestras propuestas, ¿cuáles son los espacios que trabajáis? Mira, nosotros nos movemos por todo el Principado. De hecho, nos movemos por toda la cordillera cantábrica, pero principalmente en Asturias, que es de donde somos, y nos movemos por espacios protegidos y espacios no protegidos, porque hay zonas que son interesantes de ver fuera de los parques también. Hay monumentos naturales, hay zonas que no ya han llegado a estar catalogadas, pero lo merecerían perfectamente. Entonces, y nosotros intentamos explotar un poco la faceta que no es exclusivamente naturaleza. Hablamos un poco también de historia, hablamos también de cultura, hablamos de tradiciones, de música, de lengua. Bueno, somos, aparte de ser guías de montaña, somos guías de turismo también, entonces nos gusta jugar un poco con varias vertientes, que no sea solamente sacar 4 fotos en principio y ya está. Y cuando la gente llega y hace una actividad de este estilo y ve o redescubre un espacio, ya sea Somiedo o la zona de Gaña o cualquier otro espacio, yo creo que, me imagino, ¿no?, que habrá como cierta afinidad o como cierta confraternidad con vosotros a la hora de decir, bueno, pues esta gente nos ha enseñado el territorio de una manera que ni siquiera esperábamos. En general lo que suele pasar muchas veces es que quien viene, a veces, y eso es normal, quiero decir que todos lo hacemos, cuando viajamos en sitio a veces tenemos una pequeña idea preconcebida, ¿no? Uh-huh. Y lo que intentamos un poco es cuando se vuelvan a casa con una idea un poco distinta, un poco con una visión un poco más global del entorno. No solo la de los folletos, que a nosotros nos gusta salirnos un poco de lo que ponen los folletos, y darles un poco otro contexto del sitio al que visitan. Uh-huh. ¿Cuál es el tipo de cliente que os visita? Porque imagino que quizás en nuestro país esa visita tipo, bueno, lo que llaman los ingleses tailor-made, hecha a medida, en el que el guía también participa de parte de lo que es la propia elaboración del viaje como tal, me imagino que en vuestro caso será una constante, ¿no? E incluso el cliente vendrá de fuera de nuestro país, ¿no? Pues de momento la opción de cliente extranjero no está siendo muy habitual. Más que nada supongo porque para nosotros ahora mismo nos está costando llegar al cliente extranjero. Sí, pero el nombre prácticamente es como venir para acá, ¿no? Asturian Ways. Sí. De hecho, bueno, no está puesto por poner ese nombre, pero sí que nosotros contamos con trabajar con turistas internacionales, uh-huh. Pero ahora mismo está siendo difícil llegar a esos públicos. Es un público al que es relativamente complicado para una empresa pequeña como la nuestra llegar a ese tipo de público. En nuestro caso, la primera idea de concepto era precisamente el turismo internacional, pero bueno, COVID mediante fue un poco hubo que cambiar la idea, claro. Y entonces nosotros trabajamos ahora mismo tanto con clientela local como clientela nacional y clientela internacional. El perfil es más bien un tema de, aunque nosotros no lo buscamos expresamente, pero al final es más un tema más bien de edades e intereses. Habitualmente es el público que suele acudir y se interesa por nuestros servicios suele pasar de los 40 años, entre los 40 y los 70 y muchas veces, y normalmente tiene intereses un poco de la idea que nosotros buscamos. Tiene intereses en naturaleza, pero también en cultura, también en tradiciones, también en conocer, un poquito en venir con ganas de conocer. Un poco, no es tanto un perfil geográfico es lo que tenemos, sino es más un perfil de... Sí, una segmentación por edades e intereses. Sí. ¿Y qué pasa con los niños? Porque en muchas ocasiones, aunque nos parezca realmente curioso, los niños reaccionan mucho mejor de lo que nos imaginamos, ¿no? Ante este tipo de estímulos, cuando interactúan con un local, cuando descubren esos matices. Además ellos aportan esa frescura y ese conocimiento que a lo mejor nosotros se nos pasa por alto. ¿También habéis trabajado el perfil?
Pues no es porque nosotros no queramos, sino porque de hecho yo en otro contexto que no tiene nada que ver con este, trabajo habitualmente con niños, o sea que estoy acostumbrado a trabajar con niños, a hacer actividades con niños. Lo que pasa que en ese contexto, por desgracia, y espero que sea una cosa que vaya cambiando poco a poco, normalmente la clientela que visita Asturias, por lo menos a la que nosotros nos llega, está más interesada en las actividades clásicas de hacer en familia. Uh-huh. Entonces, como esta actividad es un poco distinta, aunque se puede plantear perfectamente para hacer con críos, porque se pueden hacer juegos, se pueden hacer gincanas, se pueden hacer actividades de interpretación que sean para todos los públicos y todas las edades, pero generalmente nos encontramos con que las familias que vienen y demás ya vienen buscando un tipo de actividad muy concreta en el que nosotros no encajamos. ¿Tú crees que el turismo en Asturias puede llegar a morir de éxito? Es decir, al final la gente se deja guiar por ciertos estereotipos, que esa parte de los matices y ese circuito, esa propuesta para redescubrir el territorio no termine de calar. Definitivamente sí. De hecho, qué pena me da oírte decir eso. Te cuento porque de hecho, por ejemplo, nuestra actividad consiste precisamente en huir del éxito. Esto parece fácil cansado. El SEA está ahí todo el año, ¿no? No hace falta que vayamos el día que va todo Cristo. Pero lo que buscamos, a ver, ¿en qué sentido lo de huir del éxito? Me refiero a que, por ejemplo, nosotros en temporada alta, de nosotros no sale proponer las zonas masificadas. Claro. Por ejemplo. Entonces, nosotros hacemos propuestas distintas de salirnos de las zonas masificadas. Y a las zonas más típicas, pues a lo mejor proponemos en temporada baja. Uh-huh. Y proponemos, por ejemplo, hacemos rutas temáticas. Entonces, trabajamos temáticas concretas. Trabajamos zonas que mucha gente no conoce porque ni siquiera están en parques naturales o en zonas protegidas, a veces ni siquiera están catalogados, pero merecen perfectamente ser visitados. Entonces nosotros trabajamos por un lado el tipo de empresa que somos empresa sostenible, por otro lado el tamaño de los grupos que nosotros hacemos, que siempre son grupos muy pequeños, uh-huh. Muy pequeños, estamos hablando de máximo 10, 12 personas y lo habitual es menos de 8. Con eso y con el tipo de destinos que nosotros buscamos, huimos un poco de los estereotipos que llevan a la masificación. Nosotros no vamos a masificar Asturias. Seguro que no. Por ejemplo, por centrarnos un poco en esa actividad que vais a sacar en Somiedo, cuéntanos cuál es esa apuesta en la que sois capaces de, digamos, sorprender a todos aquellos que incluso ya hayan estado en Somiedo. Bueno, normalmente la gente que visita Somiedo hay 2, 3, 4 visitas habituales que suelen hacer, 4 rutas, 2, 3 rutas, yo diría que incluso 2. Uh-huh. Son las clásicas que se suelen hacer. Saliendo del Valle del Lago sería una y la ruta de los lagos de Saliencia es otra. Vale, pues a esas no vamos. Vale, me ha quedado claro. A esas puedo garantizarte que no vamos. De hecho, nosotros trabajamos, uno de los sitios que trabajamos es el Parque de Somiedo, y te diré que la escapada que vamos a plantear, pues una de las rutas es inédita en nuestras actividades, o sea, es la primera vez que la hacemos con público, claro, con clientes, y dos son inéditas, y otras 2 se han hecho muy pocas veces y con muy poquita gente. Uh-huh. Y cuando hemos estado en una ocasión, te puedo decir que hemos estado en pleno mes de julio, y he estado yo con los clientes, o los clientes conmigo, mejor dicho, solos. Eso es un lujo, ¿eh? Desde julio en Somiedo. Eso es un lujo. Sí. ¿Cuál es vuestra expectativa de cara a futuro? Me imagino que es seguir potenciando este Asturian Ways como nombre, ¿no?, de reclamo turístico hacia ese público de exterior, y por lo general, ¿hacia dónde estáis dirigiendo en este caso la expansión de la empresa? Mira, nuestra expectativa es hacernos nuestro huequito en el mercado. No, la expectativa de ser millonarios no cuenta entre las nuestras, no. pero la de hacernos un huequito sí. Y un poco que nuestra propuesta y nuestro modelo y nuestra opción de negocio sea conocida. Entonces, dentro de ello, pues implica también, evidentemente, en llegar a público nacional e internacional, y para llegar a ese público que está buscando una actividad un poco distinta, una actividad que combine naturaleza y más cosas,
que conviene visiones de contexto, que conviene que alguien de la zona les cuente algo más de lo que ponen los folletos. Entonces lo que buscamos es un poco hacernos nuestro pequeño huequito en el mercado y que la gente conozca que existen más propuestas aparte de las masificadas y que quien quiera algo distinto, pues aquí tiene Asturian Ways para probar y ver si lo pasa bien, que esa es otra de las cosas que a veces se olvida un poco en las actividades turísticas, ¿no? Que es súper importante pasarlo bien, y para nosotros es muy, muy, muy importante. Es fundamental. Además, para todos aquellos que todavía tengan dudas, hay más de 40 espacios con algún tipo de figura de protección, que estoy seguro que muchos ni siquiera sabemos ni dónde están. Así que invitamos a todos a que efectivamente se trasladen o se desplacen a Asturias y que, ¿por qué no?, contraten en este caso a Xuan y a su apuesta. Ya para terminar, Xuan, cuéntanos un poco dónde podemos encontraros y qué necesitamos para poder hacer una actividad con vosotros. Vale, pues nosotros nos movemos fundamentalmente por las redes y por el mundo online. Nosotros somos de Gijón, pero funcionamos básicamente por internet. Está desde la página web, que es www.asturianways.com. Después también nos pueden encontrar en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok también, canal de YouTube. O sea, que estamos en todas las redes. Sí, yo creo que cualquier lado que busquen va a aparecer mi cara. Pues, Xuan, espero ver tu cara pronto, porque en breve me toca subir a Asturias para trabajar también, y espero también que en alguna ocasión podamos compartir espacio natural para que aprendamos un poco, o sea capaz de aprender con vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. A ti, un placer. Un abrazo, cuídate, chao.